Hola de nuevo. Entonces, continuamos con, bueno, más bien, ya este no es una continuación, sino que ya aquí vamos a empezar con con otro tema. Por supuesto, el tema anterior es sumamente relevante para este. Ya hoy, digamos, ya con esto, oficialmente vamos a empezar lo que es el tema del teorema de completitud de Gödel. Y pues básicamente, pues hoy vamos a sentar las bases básicas de esto. Vamos a ver, entonces, lo que vamos a hablar hoy es exactamente qué es una prueba formal. Entonces, hablemos un poquito de qué tenemos y hacia dónde vamos. Entonces, lo primero es, notemos que yo he usado mucho estos términos y tal vez no los he definido y la verdad es que no los voy a definir porque es muy natural, pero he hablado de sintaxis y de semántica. O sea, sintaxis son dos mundos como separados, pero que en cierta medida se hablan uno al otro. Y pues bueno, vamos a ver, o hemos un poquito visto de qué formas se habla. Por ejemplo, en el mundo de sintaxis pues, teníamos los símbolos, ¿verdad? O sea, los símbolos del lenguaje particular. Tenemos las, de hecho, no me gusta mucho esto de interpretaciones, pero bueno, aquí voy a agregar estructuras. Entonces, sí, por un lado tenemos los símbolos y tenemos sus interpretaciones, que es bueno, propiamente hablando las estructuras, ¿verdad? ¿Okay? Entonces tenemos, recuerden, o sea, tengo una constante aquí, un símbolo constante, y eso se interpreta como, no sé por qué lo hice así, como un CDM, que es un elemento del dominio de la estructura. Una función, agarro y la interpreto como una función que va de la aridad de esta en la otra, en M, perdón, y así, ¿ok? Y pues bueno, entonces tengo este concepto de interpretaciones y que está asociado al de símbolos, o de estructuras que está propiamente asociado al de símbolos. Luego, por otro lado, tenemos las fórmulas, y las fórmulas van a estar asociadas en el lado de la semántica con la satisfacción. Las fórmulas es esta forma de construir cadenas de símbolos particulares, y vimos cómo interpretar estas dentro de estructuras, y en particular si estas son satisfechas o no por las estructuras. Entonces tienen como este hincapié de esto es un objeto, y la pregunta de si es satisfecho o no dentro de la estructura. ¿Ok? Ahora, ¿cómo muestro yo la satisfacción? Lo usual es hacer una demostración, ¿verdad? Una demostración clásica en el sentido matemático, que es lo que hemos hablado un poquito, digamos, los ejemplos que hice en el video anterior de mostrar que algo es universalmente válido, son esencialmente eso, son una prueba matemática de que toma un existe en este mundo, perdón, toma un existe en este mundo, lo traslada aquí, mediante esto, y pues de ahí en adelante es mostrar que existe por medios matemáticos dependiendo de cuál es la estructura, digamos, a grosso modo. Pero la pregunta es, ¿podemos imaginarnos alguna versión sintáctica propiamente hablando de lo que es una demostración? Y pues bueno, ese es nuestro objetivo ahorita, y en efecto, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a formalizar el conjunto de reglas que usualmente seguimos para hacer una demostración. Lo vamos a formalizar y entonces va a quedar un poquito como técnico, pero finalmente es exactamente lo mismo que estamos haciendo del lado derecho, nada más que en el lado izquierdo son un conjunto de reglas muy, muy estrictas, digamos, que se pueden seguir para llegar de un lugar a otro, digamos, para llegar de este conjunto de fórmulas a llegar a una nueva fórmula, que es esencialmente que corresponde en cierta medida a lo que es la demostración. A priori, eso no va a tener por qué ser cierto. O sea, las reglas que yo les voy a dar, los axiomas de los cuales vamos a partir, todo ese tipo de cosas no tienen por qué coincidir necesariamente con la forma en la que demostramos cosas usualmente, sobre todo porque lo que van a ver aquí es tal vez
en cierta medida reducido con respecto a lo original. Y entonces, justamente, nuestro objetivo va a ser luego mostrar que esas dos cosas realmente coinciden. Este mundo sintáctico coincide con ese mundo semántico. Ahora, esto va a parecer trivial, tal vez, un poquito. O sea, y en efecto, una de las dos direcciones es trivial. O sea, si yo tengo, esencialmente, si tengo una demostración, perdón, si tengo una, digamos, como aquí le voy a llamar prueba. Si tengo una prueba, voy a tener una demostración, esencialmente porque las pruebas capturan en cierta forma lo que uno usualmente haría. O mejor dicho, no lo que usualmente haría, sino que capturan menos el hecho de que esa... o sea, las reglas que vamos a poner son reglas que sí son reales en el mundo de las demostraciones normales matemáticas de las cuales hacemos día a día. Esas van a ser respetadas por estas reglas que hacemos, y entonces va a ser muy naturalmente esta dirección es trivial. La otra dirección no tanto. De nuevo, y ahí es donde voy un poquito con mi punto, digamos, no vamos a tener reglas como, qué sé yo, como pruebas por contradicción. En cierta medida eso no va a estar dentro del conjunto de reglas que podemos seguir aquí, pero a la larga, el punto, y esa es la importancia, bueno, eso es una de las importancias del teorema de completitud, es que sí van a coincidir en cierta medida, o sí esencialmente hacer una demostración en sentido clásico, en sentido matemático, de tome esto y haga un montón de argumentos, va a coincidir con esta otra forma muy técnica y muy rígida de hacer una prueba. Ahora, ya por eso a mí me parece que el teorema merece atención. O sea, me está diciendo, ok, esta forma, digamos, esta forma sintáctica de hacer las cosas captura realmente lo que es la demostración, pero también va a tener consecuencias muy fuertes, como el teorema de completitud, por ejemplo, que el teorema de completitud también será de las cosas que veremos en esta sección, pero esas consecuencias son muy fuertes. Perdón, no, el teorema de completitud es lo que estoy hablando. El teorema de compacidad es el que es una de las consecuencias más fuertes de este, y hay otras de las que hablaremos una vez que ya hemos mostrado esto. ¿Ok? Ahora, pues bueno, entonces, para eso tenemos que, y déjenme un segundo porque ya vi que no se me puso la pausa, entonces voy a pausar esto y hacer esa regla. Y ya bueno. Bueno, ya regresé. Entonces, les estaba diciendo que entonces, para eso, vamos a primero pensar qué es lo que hacemos cuando hacemos una demostración. En otras palabras, ¿qué es una prueba? Una prueba va a ser una serie de pasos, ¿verdad? O sea, lo usual, ustedes empiezan y, o sea, tiene como un orden relativamente lineal, ¿verdad? Y pues bueno, en cada paso siempre podemos hacer como varias cosas distintas, o sea, cosas que ya sabemos que son ciertas, ¿verdad? O sea, digo, ciertas entre comillas porque, o sea, bueno, por muchas cosas, pero una de esas es que muchas veces aquí está metido lo que es un axioma, digamos, algo que no es que sabemos si es cierto o no, realmente la pregunta no es acerca de si es cierto o no, sino simplemente es una de nuestras hipótesis en cierta medida más generales. Otro detalle es que a priori, o sea, a priori en la definición que vamos a dar, no podemos meter cualquier cosa que ya sepamos que es cierta en la definición, pero en la práctica sí lo vamos a hacer. Ok, pero bueno, eso vamos a verlo con más detalle más adelante. Pero entonces, en cada paso podríamos, dentro de las cosas, es meter algo que ya sabemos que es cierto. Ok. Otra cosa que podemos hacer es deducir de
las cosas que ya hemos metido dentro de la prueba, ¿verdad? O sea, esto es la parte, digamos, más usual y donde uno normalmente obtiene cosas nuevas, realmente del proceso de deducir. El proceso de deducir, pues, está muy, pues, tenemos que ser un poquito más claros en eso, que es deducir. Y pues bueno, tenemos dos cosas muy naturales. Una de estas es cuando tenemos una proposición implica otra, sabemos que esto es cierto y además sabemos que A es cierto, entonces yo puedo deducir B. Digamos, esto es de las cosas que usamos más en mate. Esto particularmente se llama Most Ponens. Ahorita lo vamos a reescribir más exactamente. Pero es algo muy natural. Si han llevado algún curso de lógica filosófica, entonces el nombre Most Ponens no les parece para nada extraño, pero es esencialmente, digamos, esta regla esencialmente la escribió en piedra hace muchos siglos Aristóteles y todos podemos estar de acuerdo en que es parte esencial de lo que hacemos en matemática es usar esta regla repetidas veces. ¿Okay? Otra regla que tal vez tengan menos consciente o que lo piensen menos o que la usen sin pensarlo tanto, es una regla que se llama la generalización, que es que si yo tengo una variable arbitraria, X, y ustedes están ahí haciendo matemática y de repente logran mostrar que X tiene cierta propiedad, entonces ustedes obtienen que X satisface esa propiedad y pues posteriormente ustedes llegan y dicen, ok, pero X era una variable arbitraria, entonces como era arbitraria yo puedo garantizar que cualquier X satisface P. Esto es generalización y de nuevo es algo que usamos constantemente en matemáticas y entonces es algo muy natural y posiblemente lo hacemos sin pensarlo todo el tiempo. ¿Ok? Ahora, esto es un poquito para introducir exactamente qué es lo que vamos a decir ya con con qué es una prueba. Entonces, primero vamos a hablar de exactamente todo lo que acabamos de decir ya formalmente. Tenemos un lenguaje, una verdad lógica va a ser alguna de las fórmulas universalmente válidas que describimos en el video anterior. Es decir, ¿cuáles van a ser? Todas las tautologías del cálculo de predicados, ¿verdad? Todas estas cosas que vimos como no, fi o fi, ¿verdad? Que esto no es propiamente una tautología de cálculo proposicional, pero esencialmente es traerse esas tautologías del cálculo proposicional a la lógica de primer orden, ¿verdad? Luego tenemos las axiomas de igualdad, ¿verdad? O sea, que la igualdad es reflexiva, simétrica y transitiva y que además funciona bien o respeta los símbolos de funciones y los símbolos de relación como debe ser. Y pues bueno, aparte de eso, los axiomas de cuantificación, que también les recuerdo rápidamente, uno de esos era como que era esta idea de que si phi no está aquí, entonces yo simplemente puedo llegar y meterla. Si X no aparece aquí o no aparece libre aquí, entonces yo puedo simplemente meterla. ¿Ok? Entonces, de que esta cosa aquí nos implica esto acá, ese era el primero de los axiomas de cuantificación. El otro era de que si ustedes tienen una fórmula que es satisfecha por algún término, una fórmula que es satisfecha por algún término, entonces pueden garantizar que existe un X tal que phi, básicamente. Y pues bueno, la otra era, también nada más para recordarlo rápidamente, era simplemente que existe X phi, es lo mismo que no, bueno, sí, no para todo X, no phi. Y pues bueno, eso es esencialmente la definición del para todo y lo usamos nada más por facilidad. ¿Ok? Con esto en mente, de nuevo, entonces, esto va a ser como cosas que podemos agarrar del aire y meterlas en pruebas en cualquier momento cuando las necesitemos, pero no solo meter estas cosas, sino también necesitamos esta otra parte de deducción que les digo,
Y entonces, para deducción vamos a tener dos reglas, que es las que les acabo de explicar, y es básicamente vamos a decir que phi se deduce de, psi se deduce de phi, y de phi implica psi por modus ponens, básicamente. Es esta propiedad que les acabo de decir, modus ponens es esto, es ustedes tienen phi y tienen phi implica psi, entonces van a tener psi, ¿ok? Lo deducimos. Y lo otro es que vamos a decir que para todo x phi se deduce de phi por generalización, ¿ok? Entonces, generalización es solo el nombre para decir que esto se está deduciendo de, esto de aquí se está deduciendo de aquí, ¿ok? Está escrito así porque se deduce es la palabra que uno usa, pero vean que aquí la dirección es como de izquierda a derecha, ¿cómo es? No, de derecha a izquierda. ¿Por qué? O sea, lo que me refiero es que si yo tengo phi y además tengo phi implica psi, entonces lo que estoy diciendo es que de aquí yo puedo sacar, bueno, no quiero usar este símbolo, voy a usar este otro. De aquí yo puedo sacar phi, básicamente, ¿ok? Y entonces la definición es simplemente eso, phi se deduce de estas dos cosas, ¿ok? Y parecido con esto, es, o sea, de phi yo puedo sacar o yo puedo llegar a para todo x phi. ¿Ok? Noten en particular que aquí yo no estoy aclarando que X esté libre o no en phi. Es completamente válido cuantificar algo en donde X no aparece del todo libre. Eso lo digo porque normalmente no es útil hacerlo, pero aquí está, es parte de las posibilidades. ¿Okay? Y pues bueno, ya con estas reglas podemos definir bien qué es una prueba. Entonces tenemos de nuevo un lenguaje y tengo una L teoría, una prueba de phi a partir de T es una sucesión phi 1 hasta phi n de fórmulas tal que phi n, la última, es decir, o sea, aquí lo que quiero decir es que la última va a ser phi, ¿ok? Entonces esta última necesariamente es phi y para todas las anteriores y para todo, bueno, no, para todas, esto incluye la n y para todo phi aquí, ¿verdad? O sea, para todo i menor que n, menor o igual que n, perdón, necesariamente pertenece a t o es una verdad lógica o se deduce de phi j y phi k, no, sí, eso está bien. Se deduce de phi j y de phi k por modus ponens, o sea, eso lo que quiere decir es que alguna de estas dos tiene que ser una implicación, ¿verdad? Con phi j aquí y phi i aquí, básicamente, pero tal vez es una forma muy rara de escribirlo, pero es como phi k es el nombre de esta fórmula k, ese punto. Pero bueno, entonces, esencialmente, en cualquier momento, si yo me paro aquí en phi i, tiene que haber pasado que había un j y un k antes, de tal forma que phi i se deduce de phi j y de phi k por modus ponens, ¿ok? Y la última es que también se puede deducir phi i de algún phi j anterior por generalización, ¿ok? Entonces eso quiere decir que por algún, o sea, eso quiere decir que el phi i que tienen es un para todo de X de un FJ para algún anterior, J anterior, ¿verdad? J menor. Entonces básicamente, la idea es eso, es como este proceso en donde yo voy en cada momento o agregando a alguien de la teoría. Recuerden que una teoría es esto es un conjunto de enunciados. Conjunto de enunciados. Esto es un conjunto de enunciados y pues entonces yo puedo ir agarrando del aire gente T, del aire verdades lógicas o puedo ir deduciendo de las anteriores, ya sea por modus ponens o por generalización. ¿Ok? Y entonces esto nos describe el proceso ese de hacer fórmulas. ¿Ok? Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. Vean que aquí no hay, y es al propio, no hay ninguna referencia de una estructura, ¿verdad?
Porque el punto es que todo esto que estamos haciendo no vamos a tocar estructuras, es simplemente manipular fórmulas por todo lo que hemos hablado en estos momentos. O sea, bueno, no es manipular fórmulas en cierto sentido, sino simplemente agarrar fórmulas y ir viendo que en cada punto yo estoy cumpliendo una de estas cosas y así voy avanzando, ¿ok? Entonces no tiene aquí absolutamente nada que ver con estructuras, nada que ver con interpretación de fórmulas, y aquí son simplemente conjuntos de símbolos y yo puedo ir deduciéndolos si satisfacen estas cosas, ¿ok? Y entonces en particular vamos a decir que phi es probable a partir de t si existe una prueba de phi a partir de t. En este caso vamos a decir que, bueno, vamos a escribir que t con este símbolo, vean que a diferencia del otro que son 2, sub L de phi, ¿ok? Este sub L de aquí es porque justamente es la dependencia del lenguaje es necesariamente importante aquí. No, tal vez no es necesariamente importante porque de hecho una de las consecuencias fuertes del teorema de completitud es que esto realmente no depende del lenguaje. ¿Pero a qué me refiero? Que a priori no es así. O sea, a priori sí depende muy fuertemente del lenguaje. Piensen que, o sea, si su lenguaje es más grande, van a tener más fórmulas aquí en particular. Y al tener más fórmulas aquí, entonces van a tener más pruebas posibles. Y entonces o sea, como les digo, al final no va a ser el caso, pero a priori no tiene por qué serlo. Ustedes pueden completamente, podría ser que necesitan para llegar y mostrar phi n, necesitan pasar por una fórmula que tiene símbolos rarísimos que ustedes habían metido por razones raras, y entonces que no hay forma de hacer ese camino, digamos, sin meter símbolos extra o cosas así. ¿Me explico? No sé si me explico o no, pero el punto es, hay más pruebas posibles y entonces a priori hay una dependencia del lenguaje muy fuerte aquí. Pero como les digo, a la larga vamos a, una consecuencia del teorema de completitud es que no es así, de que a la larga este símbolo lo podemos quitar. Pero por ahora no lo hemos mostrado, entonces no podemos quitar ese símbolo y entonces ahí está. Bueno, para finalizar quería hacer unos ejemplos de pruebas porque digamos, tal vez aquí está muy en el aire, muy en eso. Entonces, veamos. Bueno, perdón, antes de eso, sí, mencionarles de nuevo que nuestro objetivo es el teorema de completitud, que es mostrar que esto es exactamente lo mismo que esto, ¿ok? Y esto no va a ser trivial al principio, pero no, digamos, no es trivial, o sea, es un teorema grande y complicadillo que vamos a estar viendo en estos días, pero bueno, ahí vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿ok? Entonces, les decía, veamos algunos ejemplos particulares de demostraciones. Entonces, vamos a empezar con mostrar que si yo tengo phi el enunciado, entonces para todo phi enunciado, sí, demuestra, de hecho, esto es para todo phi, aquí phi puede ser fórmula cualquiera. Este sí lo necesito enunciado porque recuerden que una teoría son solo enunciados, ¿ok? Entonces, para todo phi el enunciado y para toda fórmula phi, yo tengo que la teoría que tiene a phi demuestra semánticamente, vamos a decir eso tal vez aquí, digamos, o esto es probable de T o T demuestra, no, T prueba, phi implica sí, ¿ok? Bueno, esencialmente esto es una razón muy sencilla, es que A implica B implica A, es una tautología lógica, por lo que entonces vean que yo puedo, aquí me equivoqué completamente, esto es un, uf, esto está mal.
Esto está mal. Esto sí está bien. A implica, B implica A. Es una tautología lógica. Entonces en particular, digamos, yo puedo tomar A aquí como, ¿quién es el que quiero? Quiero sí implica, digamos, entonces piensen, este va a ser mi primer paso, va a ser tomar esta tautología lógica, tomando A como sí y B como phi. Entonces es B implica phi implica sí, por un lado. Esa va a ser mi primer paso. Mi segundo paso es, agarro a alguien de la teoría que es phi. Y mi tercer paso va a ser aplicar modus ponens para obtener phi implica sí, por modus ponens. Pueden justificarlo aquí, siempre es bueno justificarlo. Esto es tautología lógica, y esto es por teoría. Esa es mi teoría, ¿verdad? Y esta aquí es por modus ponens. Entonces, ven, por modus ponens de 1 y 2, digamos, de 1 y 2. Y pues bueno, ahí tienen una prueba. Si digo que es una prueba, porque pueden haber varias, pero bueno. Ok, ¿qué más? Esta. Vean que aquí estoy diciendo que aquí no estoy poniendo nada. Cuando no pongo nada, lo que hay implícito aquí es que tengo la teoría vacía. Es básicamente, una teoría es un conjunto de enunciados, y entonces conjunto vacío es un conjunto de enunciados por vacuidad, y entonces esencialmente tenemos eso ahí. Y pues bueno, yo estoy diciendo que a partir de la teoría vacía podemos mostrar que para todo x phi implica psi de t, donde cambié x por t, ¿ok? Phi, donde cambié x por t. Esta no voy a hacer los detalles de la prueba porque están en el libro de Hibbs-Losset. Entonces les recomiendo que vayan a leerlos. No es muy complicado porque esto es esencialmente, a grosso modo, la razón de que esto es cierto es que es la contrapositiva de uno de nuestros axiomas lógicos del axioma 2 de cuantificación. Básicamente, es eso la razón. Si vamos a probar esto otro, voy a hacer todos los pasos, todo es muy sencillo, pero es un poquito largo porque, de nuevo, es un proceso bastante mecánico, ¿ok? Entonces, vean que aquí lo que va a mostrar es que yo puedo cambiar para todos sin ningún problema, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Primero notamos que para todo x0, para todo xi, phi implica para todo xi, phi de donde cambio x0 por x0. Esto es el ejemplo anterior, ¿ok? Entonces vean, aquí es el caso donde les digo, yo sé que hay una prueba de esto por este ejemplo. Estoy tomando t igual a x0, x igual a x0, y phi estoy tomándolo como esta fórmula, digamos, ¿verdad? Perdón, como esta fórmula. Y entonces es simplemente aplicar el teorema, el ejemplo anterior. Entonces, digamos, el punto esencial aquí es que ya, digamos, oficialmente no es que estoy agarrando cosas, digamos, aquí no hay un primer paso, sino hay como 5 o 6 pasos, que es toda la prueba de esto, digamos que uno agregaría aquí y hace toda la prueba de eso y llega a esto. Y a partir de ahí empieza y puedes continuar con lo siguiente. Un detalle es que noten que esto es igual a esto, ¿verdad? Esto debería ser fácil de justificar o demostrar. Y pues bueno, por el mismo argumento que hicimos arriba, esta parte, o sea, usando esto, nada más que ahora con esta fórmula, obtenemos esto, y de nuevo también noten que phi de x1, phi de x0, x0, x1, x1 es phi, y entonces esencialmente tenemos esto. Ahora usamos esto, que es una tautología lógica. Ustedes los insto a hacer la tabla de verdad si quieren, pero esto es una tautología lógica. Si tengo A implica B, implica que
Si tengo B implica C, implica A implica C. Aquí tal vez me faltó un paréntesis para evitar confusiones, entonces ahí lo pongo. Eso es una tautología lógica y entonces simplemente agarran y tomen A como esta fórmula aquí, A como esta fórmula que es la que está aquí, B como esta fórmula que está aquí y que está aquí, y C como esta fórmula que está aquí. Entonces esto es A, B, C, esto es B y esto es A. Entonces tengo A implica B, tengo B implica, este es C, perdón. B implica C y esencialmente aplicando modus ponens dos veces obtengo entonces A implica C, que es esta aquí. Esto es modus ponens dos veces. ¿Ok? Y pues bueno, entonces obtengo eso de ahí. Ahora, esencialmente, el resto de la prueba es hacer lo mismo, nada más que al revés. ¿Por qué? El punto es, phi implica para todo x0 phi. Esto es... ¿qué es? Ya me confundí. Creo que esto no lo he probado, ¿saben? Ahora que lo pienso, esto no es... iba a decir que esta era generalización, pero aquí hay un detalle un poquito que hay que tener cuidado porque no es propiamente generalización, pero bueno, luego les voy a hablar de eso, entonces no se preocupen, luego hacemos el detalle de esto. Asuman que esto es cierto. Phi implica para todo x, phi. Luego tenemos, pues, de nuevo, aplicándole esto mismo a esto, vamos a obtener esto. Y de nuevo, esto no es exactamente generalización, pero bueno, luego hablamos de esto. Y por ahora asumen que es cierto. Y pues bueno, de nuevo, aquí es, consideren esto A, esto B, esto C, y entonces tienen esta tautología lógica. Y pues bueno, aplicando modus ponens dos veces, obtienen que phi implica para todo xi, para todo x0, phi. Y de nuevo, otra vez, agarran A implica B implica C, implica A implica C, nada más que ahora con A esta cosa, no, ¿cuál sería? A esta cosa, B esta cosa, B esta cosa y C esta otra. Y pues bueno, de nuevo aplican modus ponens dos veces y obtienen para todo x0, para todo x1, phi, implica para todo x1 y para todo x0, phi. ¿Ok? Entonces, con esto ya termino. Lo único que quiero decir es, entonces vean que es un proceso mecánico. En este no hay como que mucho razonamiento. Simplemente busque la regla correcta para llegar a eso. Y bueno, evidentemente en la mente uno sí hay un proceso, pero el punto es que aquí la prueba es un montón de pasos que todos están justificados por las cosas que hemos visto antes y pues bueno, este va a ser un proceso muy mecánico, pero a la larga vamos a ver que es exactamente lo que queríamos que fuera, coincide exactamente con lo que es una demostración en el sentido clásico. Bueno, entonces con esto los dejo aquí. Y pues bueno, nos vemos el lunes entonces y estén atentos. Voy a intentar tener para mañana lista la hoja de ejercicios que quiero que hagan estos días. ¿Ok? Entonces, hasta luego.